Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Esta vez los que nos están mirando por el canal de YouTube nos están viendo por el canal Región, porque como ustedes saben, esta semana fue hackeado el canal de Caras y Caretas, fue tumbado, vamos a demorar todavía unos días más, están los técnicos trabajando en eso, en recuperarlo. La última vez demoramos 3 semanas, espero que esta vez demoremos menos porque ya conocemos todos los procedimientos de YouTube, pero no son sencillos, aunque tenemos confianza en que lo vamos a recuperar pronto. De todas maneras, agradecemos mucho al canal Región que nos permitió transmitir Macondo y ahora nos permite transmitir Legítima Defensa Segunda Dosis, como el viernes Legítima Defensa. A todos los que nos estén mirando por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran. Acá en el canal Región también pueden hacer comentarios en el chat o en el perfil de comentarios y suscribirse de hecho a este canal que tan solidariamente nos ha prestado la plataforma. Agradecemos a todos los que nos miran por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV y por televisión por cable, en Cablevisión y Cable Flow, ambos en Canal 2. Y por cierto a todos los que nos miran desde el exterior, sobre todo uruguayos y uruguayas que están en la diáspora, que son muchos, que nos mandan mensajes, que nos escriben, pero también algunos extranjeros que siguen estos programas y también nos escriben y la verdad que es bárbaro. En la noche de hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Constanza Moreira, doctora en Ciencia Política, profesora titular de la universidad y además líder del sector Casa Grande, uno de los 20 y tantos de sectores que apoyan en la elección interna la precandidatura de la ingeniera Carolina Cose. Vamos a aprovechar esa doble condición de politóloga y política de Constanza para hablar de esta campaña electoral, de esta elección interna, también de algunos aspectos que van a estar vinculados a la campaña electoral nacional, como el recientemente, no confirmado porque falta ver que la Corte Electoral haga la evaluación de las firmas, pero dado el número de firmas que presentaron los movimientos sociales, encabezados por el PIT-CNT, 430.000 firmas, para promover un plebiscito por la seguridad social, cuando se requerían 270.000, todo indica que ese plebiscito se va a confirmar de manera formal, aunque ya en los hechos va a haber plebiscito sobre este tema en octubre. Bueno, basta de chácharas, vamos a la introducción y comenzamos a hablar con esta invitada de la noche de hoy. Bueno, volvemos con Legítima Defensa, Segunda Dosis. Gracias a todos los que se están sumando y, por cierto, los que nos están mirando por el canal Región. Gracias por hacerlo. Suscríbanse, pongan like, hagan los comentarios que desean. Tenemos el gusto de recibir a Constanza Moreira. Una vez más en este programa, ha estado en otras oportunidades. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, Leandro. Muy bien. ¿Estás plenamente dedicada a la tarea docente o estás militando fuerte también para la interna con Casa Grande? Estoy en la doble jornada o la triple jornada, como decimos las feministas. Estoy en la actividad académica y, por supuesto, estoy en la campaña apoyando a Carolina y también en la organización de la campaña de Casa Grande. La campaña de las internas es una campaña corta, por marzo, por qué sé yo, es una campaña de 2-3 meses. Esta además es una campaña muy competitiva. Yo creo que la elección del Frente Amplio es la más competitiva de todos los partidos. Incluso más que aquella, ¿no?, entre Pepe y Tabaré. Porque también fue competitiva, ¿no? Esta es incierta. Entre Pepe y Astori. Esta es incierta. La otra vos tenías más claro que Pepe. A mí, bueno, yo apoyé a Mujica en esa oportunidad y a mí me parecía que Pepe ganaba. O sea, primero daba parejo. Antes, ¿no? Antes incluso de que se confirmaran las candidaturas, daba parejo, y después ya daba una luz de diferencia a favor de Mujica. Y bueno, y además los sectores que confluyeron atrás de la candidatura de Mujica eran fuertes, eran importantes. En cambio, esta es incierta porque Carolina no las tiene todas consigo, tiene el apoyo de dos sectores con peso histórico, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero el resto de los partidos somos
o partidos nuevos o partidos pequeños, partidos en el sentido de grupos políticos, para quien nos mira del exterior, ¿no? Pues si no va a decir está qué cantidad de partidos está hay. también el Nuevo Espacio ahora el Nuevo Espacio, que es un partido que era un puntal fuerte del sereñismo, Nuevo Espacio, ¿no? De estaba, bueno, es ahí hay un cambio de posición importante, ¿no? Del Nuevo Espacio, que se sale, digamos, del arco del sereñismo y apoya la candidatura de Carolina y se conforma como el espacio socialdemócrata con Carolina, pero ella empieza abajo, empieza claramente mucho más abajo que Orsi, que tiene allí, bueno, todo el aparato del sereñismo, el MPP, qué sé yo. Ella empieza más abajo, pero ella va subiendo, ella va subiendo. Y ella es una corredora de fondo, ¿no? No es la primera vez que pasa esto en las campañas. Ella empieza abajo y va subiendo, 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 ¿no? Recordemos que en la elección para la intendencia de Montevideo, Daniel Martínez era el favorito, pero venía de ser el candidato a presidente. Venía de ser el candidato a presidente, había sido un buen intendente con una muy buena aprobación, y allí vino el efecto pandemia, y el efecto pandemia atrasó la elección unos cuantos meses, y ese atraso de la elección es lo que no solamente permite la victoria de Carolina, sino que Villar, que también estaba allí, era un candidato relativamente inexpresivo desde el punto de vista electoral, también se acerque a los primeros lugares. Entonces, estamos en mayo, inicios de mayo, queda mayo y queda junio. Carolina tiene mucha presencia en los medios de comunicación por dos razones distintas. Una, por la Intendencia de Montevideo, que sin duda ocupa más la plataforma mediática que la Intendencia de Canelones, obviamente. Allí vive la mitad del país. Y porque desde esa plataforma de la Intendencia, ella ha desarrollado una confrontación con las políticas del gobierno nacional en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de medio ambiente, en materia de seguridad. Desde la Intendencia se ha generado, como sucedía en las épocas en que el Frente Amplio solo estaba en la Intendencia de Montevideo, recordemos, que la Intendencia se transformaba en el gobierno confrontante con el gobierno nacional, y eso le dio mucha visibilidad. Y eso fue de alguna manera, según a mí me lo contó alguna vez Carolina, que supongo que vos también lo tenés presente, algo que Tabaré le sugirió a Carolina, dice algo así como, bueno, transformar Montevideo en un bastión que contraste con las políticas que eventualmente lleve el gobierno de la calle Pou. Esto, en ese periodo, Tabaré estaba enfermo, pero bueno, Carolina estuvo y decía, bueno, Montevideo tiene que ser una forma también como de resistencia. Bueno, ¿no? Más allá de la sugerencia de Tabaré, eso se dio por vía de los hechos durante todos los gobiernos que el Frente tuvo cuando no fue gobierno nacional, ¿no? Luego que fue gobierno nacional, ahí se dio la conjugación del gobierno nacional con el principal gobierno departamental del Uruguay. Ese fenómeno de oposición, de cohabitación en el mismo espacio político del gobierno nacional y el gobierno departamental, de dos gobiernos con signo distinto, siempre genera conflicto, pero además el conflicto ni siquiera es generado por el propio Frente Amplio. Cuando el gobierno de la calle Padre le niega el préstamo de saneamiento al gobierno del Frente Amplio, ahí empieza el gran lío. Y lo mismo pasa acá, ¿no? O sea que también hay mucha chicana económica. Recordemos que los gobiernos departamentales en Uruguay tienen muy poca autonomía financiera, ¿no? El Uruguay es un país con bajísima descentralización en el sentido de los recursos económicos y financieros que manejan los gobiernos departamentales y los propios municipios. Y inevitablemente el gobierno del Frente Amplio, que desarrolló políticas de igualdad, políticas de salud, o sea, el gobierno del Frente Amplio también ensayó ser gobierno en la Intendencia de Montevideo. Y ahora, años después, salido el gobierno del Frente Amplio de su escenario nacional, arrinconado allí en la Intendencia de Montevideo, pero también con Canelones, también con Salto, ensaya esta confrontación que además se ve, Leandro, se ve potenciada, porque este es un gobierno particularmente de derecha, de derechas, en relación a gobiernos anteriores. Es el herrerismo dentro del Partido Nacional lo que triunfa, que es la derecha del Partido Nacional, y es cabildo abierto, porque el Partido Colorado ha perdido iniciativa. De hecho, el Partido Colorado es lo más de centro que tiene esta coalición, ¿no? Y el Partido Colorado más tiene su vía, por decirte algo, ¿no? Es decir, tiene un lado centro y un lado
muy, muy de derecha, ¿no? Como el caso de Subía. Entonces, el gobierno también se corrió mucho a la derecha, no, no solamente en términos económicos, sino sobre todo en términos sociales, en términos de los derechos de los trabajadores, los derechos de la mujer, toda la agenda de antigénero, antiderechos humanos, la política de seguridad, la política en relación a las Fuerzas Armadas. Entonces, como el gobierno está mucho más corrido a la derecha en un escenario donde Bolsonaro, los Milei también te corren toda la derecha, bueno, el Frente Amplio gana espacio para una confrontación muy decidida y eso le da un gran destaque a Carolina Cose. Considerando eso que estabas hablando ahora a propósito de fenómenos como Bolsonaro o actualmente Javier Milei en Argentina, además, eso lo parecía Bolsonaro y lo explicita claramente Javier Milei, pretenden dar una especie de batalla cultural, ¿no? Cuestionando algunas cosas que podían ser consensos o supuestos o bien pensar, más allá de que sabemos que después en la íntima uno puede, pero que nadie se anima a decir, yo qué sé, el otro día, por ejemplo, la gente de Milei, bueno, hablan en contra de la justicia social, dice que la justicia social es un... Hay que decir eso, ¿no? Acá no parece, más allá de alguna batalla cultural que dan, por ejemplo, el tema de género, pero no parece tampoco el gobierno capaz de decir ese tipo de cosas, ¿no? Incluso vi a la calle hace pocos días, cuando habló en Argentina, en esa actividad de Javier Milei, defender el papel del Estado y eso, que en una revista podría ser algo... Bueno, veamos. Estamos como bastante atrás en ese sentido, ¿no? Yo no lo creo. Creo que estamos atrás porque la democracia uruguaya tiene otros resguardos institucionales. Yo creo que es un poco impensable, pero habría que pensarlo igual, que en el Uruguay vos despidieras a... ¿Qué porcentaje de los empleados públicos despidió Milei? No sé, pero son decenas de miles. Decenas de miles. O eliminara la ayuda de los pacientes oncológicos. 5 ministerios, como hizo Bolsonaro, ¿no? Eso es resulta para una democracia gradualista, incrementalista y muy institucionalizada difícil de pensar, no imposible, pero difícil. Sin embargo, y por eso me refiero a que este gobierno es más de derecha de lo que fueron gobiernos anteriores de la Concertación, Partido Nacional, Partido Colorado básicamente. Este gobierno se ha animado a cosas que no se hubieran animado antes, como los embates contra la ley de violencia de género que se vivieron en el Parlamento, que produjeron, entre otras cosas, que hoy una mujer que hace una denuncia que puede ser que no puede ser comprobada es pasible de ser denunciada, es pasible de ser multada o de ser penada. Ahora van a por más, van a crear el delito de simulación contra las denuncias infundadas. Entonces, yo creo que así, vos decís, no Luis Lacalle Pou, pero el gobierno no es Luis Lacalle Pou, también es Graciela Bianchi y también es el Javier García. Me estoy refiriendo a una de las principales senadoras del gobierno que no ha parado de despotricar contra los trabajadores, contra la ideología de género, contra la izquierda. Ha dicho todos los disparates habidos y por haber en un tono de encendidos insultos contra la oposición política y social. Me refiero a los trabajadores, además, porque hace muy poquito fue el 1 de mayo, y yo creo que los insultos al movimiento sindical han sido de recibo en este gobierno, no pronunciados por el presidente, pero sí por Graciela Bianchi, y ni qué decir de Javier García con el tema de los derechos humanos, ¿no? O de Cabildo Abierto con el negacionismo. No lo hace el gobierno, no lo hace Luis Lacalle Pou como lo hace Milei, pero lo hace claramente Cabildo Abierto, ¿no? Claramente Cabildo Abierto. No es tan brutal como decir no hubo 30.000 desaparecidos, que es lo que dice Milei, pero niegan el terrorismo de Estado. Digo, Cabildo Abierto está allí y además ha presentado proyectos que han triunfado, cosa que en Argentina no vi, como el de prisión domiciliaria, que involucra, entre otros, a los militares presos por delitos de lesa humanidad. Yo no vi que en Argentina pasara esto, lo que intentaron sí pasó hacer acá. en el gobierno de Macri, pero fue aquella movilización, te acuerdas que se llamó el 2x1, ¿no? El 2x1, ¿te acordás? Sí, porque además estuve ahí, fue una movilización gigantesca. Me han dicho que esta movilización de los universitarios en Argentina, esta no estuve, hace unos días, fue todavía más grande, pero bueno, se dice que fue de las más grandes de las últimas décadas, ¿no?
70% de reducción del presupuesto universitario. Bueno, este gobierno no le dio plata a la universidad, Claro. pero no hizo una cosa de ese estilo, porque vos lo conocés esto porque estás ahí, sos docente de la Universidad de la República, pero cuando asumió Bolsonaro en los primeros tiempos, a mí me tocaba estar, por ejemplo, en la Comisión Sectorial de Investigación Científica y había docentes brasileños que venían al Uruguay porque eran perseguidos allá, ¿no? Bueno, el Escola Sem Partido, que es lo que hace Bolsonaro, que lo aplica al sistema educativo, ahí tenés una propuesta ultraderechista que es la vigilancia y el control de la actividad. Denuncie por un 0800 y cosas así, ¿no? Y además es también la estigmatización o el despido de decenas y decenas de profesores por razones políticas. No llegas a tanto acá en Uruguay, pero hay muchos sumarios contra profesores de secundaria sobre texto de la violación de laicidad, que son persecución política. Y cambios de programas, ¿no? En historia. Bueno, los temas de cambio de programas y la forma en que la reforma educativa fue implementada y metida prepo, digamos, también es algo a lo que no se habían animado los gobiernos blancos y colorados anteriores, ¿no? Eso también te genera una diferencia. Ahora, compararnos con Argentina siempre nos va a hacer sentir un rato bien, pero no es eso lo que importa, ¿verdad? Y compararnos con Brasil también nos puede hacer sentir un rato bien. Pero si uno mira el congelamiento de los salarios, el congelamiento de las jubilaciones, eso es mirar el bolsillo, no, nada más. Si uno mira los proyectos de ley regresivos a los derechos de los trabajadores, regresivos en relación a los derechos de las mujeres o los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si uno mira los presupuestos, si uno mira los grandes negociados del Uruguay, ¿no? Estoy hablando de el proyecto Neptuno, que hoy está también allí en las... Está judicializado. Está judicializado, un poquito judicializado, vamos a ver, ¿no? ¿En qué termina eso? Porque ahora simplemente le dieron legitimación a quienes están presentando la denuncia. Si uno mira la enorme concentración de la industria frigorífica del Uruguay, si uno mira las millones de litros cúbicos de soda cáustica que se han tirado por parte de las papeleras. Bueno, si uno mira las medidas que se dispusieron en la LUC para que las transacciones en dinero no pasen por el sistema financiero, bueno, si uno mira la erosión sistemática de los planes de negocio de las empresas del Estado en favor de los privados, yo te diría que allí hay un trasfondo que no genera noticias en los diarios, porque además, digo noticias en los diarios por decir los diarios, noticias en la prensa, pero que va erosionando el capital público del Uruguay. Es decir, después de 5 años el Uruguay no sale igual, ni a nivel de las empresas públicas, ni a nivel de los salarios, ni a nivel de su competitividad externa. El Uruguay no sale igual. Entonces, igual no vamos a discutir entre vos y yo cuán grave es la situación del país, pero yo creo que los uruguayos siempre se refugian en eso de que los argentinos son unos neuróticos y unos desesperados, los brasileros son muy desiguales y entonces siempre piensan que acá las cosas no son tan terribles. Es un modo de pensar que a mí me parece que hace retroceder la inteligencia política. No está bien pensar en esos términos. Pero bueno, vos mismo pensás en esos términos. ¿No? Bueno, pero me falta inteligencia política. No. Digo que es una forma No, en lo que quiero decirte es que yo miro estos fenómenos regionales, como yo no considero que la derecha sean puramente telúricas o locales, creo que están muy conectadas. Veo fenómenos que pueden ser tendenciales y que pueden después reflejarse en el Uruguay más lento o por otros medios, pero me preocupan. Yo no parto de la base de que estos locos, Bolsonaro y Milei, no se pueden dar en el Uruguay. Al contrario, parto de la base de que si se dan en otros lados, en algún momento puede llegar esto. Pero observo también que la derecha uruguaya tiene algunos límites que no sé si es ideológico o se los establece ciertos consensos que son muy difíciles de romper en el Uruguay, pero que no sé si son irrompibles. A eso me refiero. Por algo hizo eso la Calle el otro día. La Calle no es un estatalista, digamos, ¿no? Y sin embargo hace un discurso que lo diferencia. Capaz que lo hizo para la campaña electoral. Que lo diferencia, pero la Calle va sistemáticamente a esos encuentros
que son encuentros de la Sí, ultraderecha eso está latinoamericana. claro. Entonces, vamos a ver primero los hechos. Los hechos es que hay un club de la derecha latinoamericana en el que está Bukele, en el que está Lacalle, en el que está Milei. A mí no me gustaría tener a mi presidente en un club de la derecha latinoamericana, pero eso sucede. La derecha está muy transnacionalizada, muchísimo más que la izquierda, por más que el discurso de la derecha es que la izquierda está súper transnacionalizada y ellos son nacionalistas. No es verdad, la derecha está súper transnacionalizada. Nosotros tenemos muy malas noticias próximas, como un posible triunfo de Trump en Estados Unidos, los márgenes de maniobra con los que gobierna Lula, con un bolsonarismo muy activo, están muy acotados. Petro teme un golpe de Estado todos los días. El gobierno de Boric se está desmoronando y tememos un triunfo de la ultraderecha. Y nuestro presidente pertenece y hace gala de pertenecer a ese club de la ultraderecha latinoamericana. Cuando la derecha no es tan derecha en un país, es porque tiene una izquierda que le enfrenta. Es un poco lo que vos decías con lo del 2 y 1. No salió porque las manifestaciones fueron muy grandes. Ahora hubo una gran manifestación de la universidad. Porque a veces creo que existe la tentación de pensar, no, porque esta derecha más institucional, por supuesto, yo quiero una derecha institucionalizada y no quiero que la derecha se deje ganar por la ultraderecha. Obvio, creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo y la mitad de la academia politológica estaría de acuerdo con que necesitamos una derecha que no se deje ganar por la ultraderecha, que es lo que pasó en Brasil, ¿no? Todos se fueron con Bolsonaro. No es que Bolsonaro es un fenómeno aislado. Todos apoyaron a Bolsonaro y se fueron tras el golpe de Estado contra Dilma. Todos. Fernando Enrique Cardoso, el PMDB, el MDB, el PSDB, todos se fueron. O sea, no se crea una ultraderecha porque aparezca un líder mesiánico, ¿no? No es que Trump gana por él, es que vence las elecciones dentro del Partido Republicano. Y yo lo que señalo es que me parece que dentro de esta coalición de gobierno están triunfando la versión del herrerismo y la versión de Cabildo Abierto, desde el punto de vista de la lucha cultural, como vos le dijiste. Me parece que son los que hacen, los que empujan la lucha cultural dentro de la coalición, son estas fracciones, no es Talvi, no es Sanguinetti, no, es Cabildo Abierto y el herrerismo. Por eso Gerardo Caetano alguna vez le llamó a este gobierno la vuelta del riverismo y el herrerismo, que en la historia uruguaya están asociados a rupturas democráticas, además, a rupturas democráticas. Constanza, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Sigan ahí. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
reforma de la gente. Para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados. Darle una mano al que gana 2 mangos. Mete una y poder gozar la vida al jubilarte. Disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte. Es un derecho que se comparte. Dale, mete una, a firmar tu derecho. Mete una, dale, es la reforma de la gente. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden que nos están mirando en YouTube por el canal Región. Agradecemos mucho de nuevo Canal Región. Lo voy a hacer todo el tiempo porque la verdad que es un gesto de solidaridad entre medios que no es habitual. Nosotros nos han hackeado ya 2 veces y en general los medios ni siquiera dan cuenta de esto, a pesar de que es un atentado a la libertad de expresión. Y que un medio te permita esto es bastante extraordinario. Volvemos acá a conversar con Constanza Moreira. Constanza, a propósito de lo que vos venías planteando con respecto a otros fenómenos regionales de ultraderecha, hay una cosa que parece, a mí me da la impresión de que las derechas, desde Trump para abajo, han dejado de jugar al centro en sus campañas políticas. Sin embargo, al igual que sucedió cuando fue la competencia Pepe Astori, y ahora se da un poco con Yamandú y Carolina, buena parte de los argumentos que se debaten o que los confrontan, dicen, bueno, no, por ejemplo los que apoyan a Yamandú, o en su momento apostaron a Astori. Si va la otra candidatura, si va Pepe en su momento, si va Carolina ahora, pierde porque está demasiado desplazada del centro, o porque, ¿no? No sé si entendés mi razonamiento. Y da como la sensación de que ese siempre fue un poco el discurso de la ciencia política. En la elección nacional finalmente, o en un balotaje, va a ganarte el que genere menos rispidez. No parece ser lo que la derecha está haciendo, ¿no? No, y no parece ser lo que está... Los liderazgos que emergen y se consolidan y llegan a los gobiernos son liderazgos muy marcados. Pensemos en Milei, o en Bolsonaro, o en Lula, o en Petro. O sea, la gente tiende a elegir aquello que puede generar una identificación rápida, precisa. La idea de tener candidatos que se parezcan ha ocasionado buena parte de la erosión de las expectativas democráticas. Si todos se parecen, entonces son todos lo mismo. La casta, ¿a qué juega Milei con la casta? Son todos lo mismo menos yo. Entonces, esa indiferenciación política, esa indiferenciación ideológica, no es lo que hoy está evidenciando el comportamiento electoral en la mayoría de América Latina. También han pasado cosas para explicar eso. La conciencia que hay hoy en América Latina respecto de la desigualdad es muy superior a la que había hace 30 años. Vos hace 30 años preguntabas, ¿cuán justa le parece la distribución del ingreso? Y suponete que, no sé, un 40% dijera ahí, me parece más o menos justa. Hoy la inmensa mayoría cree que es espantosa la distribución del ingreso y que vivimos en unas grandes condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, ha cambiado la conciencia política de la mayoría del electorado latinoamericano, y eso tiene que ver con que tenemos muchos años de experiencia democrática, que antes no, ahora hay, yo qué sé, 40 años, ¿no? 40 años de vida democrática.
las izquierdas se han organizado, han conquistado gobiernos, han demostrado que pueden gobernar. Las derechas han dejado, en la mayoría de los casos, de dar golpes de Estado y se han politizado, es decir, lo que está en la primera línea son civiles haciendo política de derecha. Es cierto que vemos muchos exmilitares y también en muchos países la religión, bueno, el neopentecostalismo tiene mucha influencia en América Central y en Brasil, y vemos un peso cada vez mayor de lo religioso en la política, pero aún así la derecha también ha conquistado las armas de la política y ha triunfado con sus ideas, porque realmente Milei triunfó con sus ideas, ¿no? A mí me parecen unas ideas en las que no me cuesta entender que alguien crea, pero evidentemente eso sí es un avance en términos democráticos, el que la lucha sea una lucha política y no una contienda política donde los militares ocupen un rol central, que eso ha sido más o menos el siglo XX latinoamericano hasta los 80, ¿no? Ha sido un siglo de golpes de Estado y donde el factor militar ha sido muy importante. Entonces, en ese escenario de crecimiento democrático, de maduración democrática, la gente parece preferir liderazgos que no están en el centro, que no son los liderazgos del centro. Digo, Katz no es en Chile un liderazgo del centro, Bolsonaro no lo era, Milei no lo era, no aparece ese espacio político porque hay mucha polarización política en América Latina entre derechas e izquierdas. Pero vos ese argumento que lo presentan también politólogos, ¿no? O sea, de la academia, diciéndote, bueno, en esta interna del Frente Amplio concretamente, en la interna puede suceder cualquier cosa porque vota solo una parte de la población y como no es obligatoria, además es una parte, si querés, más comprometida o más militante, por lo cual puede tener un sesgo. Pero no hay duda que en la elección nacional es más competitivo Yamandu Orsi porque genera menos rispideces con el otro lado del electorado. Yo vi una encuesta vi una encuesta que es la única evidencia empírica a favor de esa hipótesis en esta elección. Entonces la encuesta diseña un escenario en el cual Orsi sería más competitivo que Cose. Pero como bien conversábamos al principio, ese escenario no es el escenario de la segunda vuelta, porque vos mismo lo decías, en la segunda vuelta compite una fórmula, en la segunda vuelta compite un programa, en la segunda vuelta compite un partido, la segunda vuelta es la segunda vuelta. A mí, de cualquier manera, el argumento me parece relativamente falaz, más allá de la elección que se juega ahora. Porque los candidatos que están ganando en América Latina son los candidatos polarizados. Quiere decir que la gente vota a los candidatos súper identificados, con unas ideas, con unos principios. No vota el candidato del medio. No están triunfando los candidatos del medio. Digo, si fuera cierto el argumento politológico, estarían triunfando pero que eso contraviene los candidatos del medio. Contraviene algún principio, no sé, pero algunas hipótesis muy aceptadas dentro de la academia, ¿no? Te pregunto, porque yo veo que los politólogos siempre han pensado un poquito así, ¿no? La interna hay que perfilarse mucho, ser más radical. Mirá, los politólogos saben que en las elecciones internas, esas en las que vota poca gente, pero bueno, por lo menos vota gente, ¿no? Porque antes las elegían a dedo, o sea que hay que defender las elecciones internas, son más democráticas que no tenerlas. Esas en las que vota poca gente. En esas elecciones internas triunfan los candidatos polarizados. Sobre eso sí hay estudios, que las elecciones internas hacen triunfar a los candidatos polarizados. Y cuando ganó Jorge Valle ya se habían empezado a ensayar esas, y hay algunos trabajos en ese sentido. Ahora, de ahí a sostener que los candidatos polarizados no son los que ganan una elección, es lo mismo que suponer que la elección la gana el centro. El centro no existe, como dice Botinelli. Lo que existe, el centro no existe, ¿no? Esa es la teoría de Botinelli, que se confunde moderación con falta de posición política. Lo que hay es un montón de gente que todavía no tiene posición política. Eso es buena parte de los indecisos. ¿Quién dijo que los indecisos son de centro? Digo porque está como en el sentido común que el indeciso es un moderado. ¿Y el propio indeciso no dice eso? No, los indecisos no, porque ya ves cómo se reparten los indecisos, ¿no? Digo, de moderado no tiene nada. El indeciso es alguien que no iría a votar si la elección no fuera voluntaria, no fuera obligatoria. Es alguien que no le interesa la política, que no iría a votar, o que no cree que su voto vaya a cambiar nada. Hay muchos indecisos. Puede haber indecisos
que no les interesa la política, o puede haber indecisos que carezcan de autoestima, digamos. Es decir, claro, que piensan que mi voto al final, ¿qué importa? Esa es falta de autoestima política, no es necesariamente rechazo a la política. Son cosas distintas. Hay una bolsa de cosas ahí. Entonces, yo cuando leí esa encuesta, la encuesta de que con Orsi se ganaría mucho más fácilmente que con Carolina, me acordé de Mujica y Astori. Porque también, Pero en la era época de un Mujica y argumento Astori, parecido. era un argumento parecido, y que con Mujica vamos a perder la elección, y que Mujica era muy polarizado, y que Mujica era un peligro. Y Mujica se transformó en el líder político más conocido de Uruguay en el mundo entero. Uno anda por ahí, alguien que te interesa en política, en Egipto, no sé qué, dice, Mujica, antes eran los jugadores de fútbol, pero ahora somos conocidos gracias a la política. Entonces, nadie hubiera advertido que ese candidato que era de riesgo, así se le llamaba, de riesgo, yo recuerdo haber hablado con Luis Eduardo González y me dijo, es un candidato de riesgo que quiere decir puede poner en riesgo la elección nacional, fue posiblemente uno de los líderes políticos más Ahora, importantes había un del siglo clivaje XX. ahí, había un clivaje que era de orden ideológico, porque uno era un ex guerrillero, el otro un economista. Exacto. Pero ahora hay un clivaje, pero no había un clivaje Montevideo interior, porque cualquiera se daba cuenta que Mujica en el interior tenía una prédica bárbara porque la gente Sí. del campo El clivaje Carolina Orsi no es solo un clivaje Montevideo interior, hay un sesgo de género clarísimo. A mí que me perdonen, pero hay un sesgo de género, y es que una mujer no puede mandar en este país. Ahí ya tengo la artillería preparada de razones para decir que por supuesto que puede gobernar una mujer en este país, que Carolina sería una maravillosa presidenta y que el Uruguay está más que preparado para votar una mujer presidenta y confiarle sus destinos, porque ya lo hicieron los brasileños, ya lo hicieron los chilenos, ya lo hicieron los argentinos. O sea, el día que no importe si es mujer o hombre quien gobierne, habremos dado un paso en la reducción de las brechas de desigualdad de género. Para mí, el clivaje no es Montevideo interior, no es Montevideo, porque más montevideano que Luis Lacalle Pou no hay. Y más voto en el interior que el del Partido Nacional lo hay. Entonces, explícame cómo vota el medio rural a un candidato, a un presidente que sale manejando una Harley Davidson. ¿Cómo hace para tener una identificación y una empatía? Porque votan un partido, porque votan al Partido Nacional. Y Lacalle es el candidato del Partido Nacional. Y bueno, y acá este país está dividido entre la coalición multicolor y la izquierda social y política, que también es un conglomerado. Y bueno, cuando llegue el momento, la gente va a decidir por esas cosas, porque además todavía en el Uruguay se decide por grandes partidos. El voto no es a personas. En Brasil el voto es a personas. Vos viste el voto que tiene Lula y el voto que tiene el PT, ¿no? El PT tiene el 18% y Lula tiene el 50%. Déjame hacerte otra pregunta porque se nos va el Dale. tiempo y quiero también preguntarte, así como el sordo decía, Mujica es un candidato de riesgo, yo te quiero preguntar, ¿el plebiscito de la reforma de la seguridad social es un plebiscito de riesgo para la izquierda? No, para nada. Para nada. De riesgo en el sentido de que... Bueno, hay gente que está diciendo, incluso en la derecha, medios que dicen, con esto la izquierda cometió un error tremendo porque la derecha, el Partido Nacional y eso, no sé, como que fuera un elemento que va a ser... Pero la izquierda se manejó con mucha cautela con el plebiscito, ¿no? Dejó libertad de acción, dijo acompaño la democracia directa. Yo creo que el plebiscito está construido sobre la base de un diálogo muy difícil y, ¿no?, por decirlo menos, podría haber sido mejor construido, pero es fácil decirlo si uno no está ahí y con el diario del día después. Pero el plebiscito es el resultado de la frustración que sintió mucha gente, pero especialmente algunos sindicatos, que son los que llevan adelante esto, porque es el PIT-CNT el que lleva adelante esto, con una reforma de la seguridad social que nadie se imaginó que iba a salir en este periodo, te lo recuerdo, nadie pensó que el gobierno iba a seguir. Es muy difícil sacar una reforma de la seguridad social. Además prometieron social, ¿no? que no iban a hacer esto, ¿no? Acordate Y bueno, que dijeron que nunca iban a mover la edad jubilatoria. Lo dijo Lacalle en campaña. Y bueno, entonces yo creo que el plebiscito es el grito desesperado antirreforma, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, bueno, la única manera de tener una contrarreforma de la reforma de la seguridad social que ya salió es a través de la vía de la democracia directa, y bueno, y a través de la vía de la democracia directa vamos con esto. Luego yo creo que con mucha inteligencia Carolina ha dicho, bueno, pero hagamos un diálogo social
Oscar Andrade también ha hablado muchísimo sobre el plebiscito, sobre sus consecuencias, sus no consecuencias, pero creo que Carolina acertadamente ha dicho, justamente para evitar el miedo al... Otra cosa que me parece una locura que dice la derecha es que te van a confiscar los ahorros de la AFAP. Pero eso es propaganda. Eso es propaganda, pero bueno, son las armas que usan la derecha para pero me refiero al debate transformar. dentro de la izquierda. No hay ningún debate adentro de la izquierda que pueda ser de riesgo. No hay ningún debate dentro de la izquierda que pueda ser de riesgo. No hay ningún debate. Hay que debatirlo todo. Hay que debatirlo todo. Pero a vos electoralmente eso no te parece que afecte las posibilidades de la izquierda. No, para nada. Para nada, no, Aunque esa campaña se dé simultáneamente, ¿no te parece? Te pregunto porque... No, si el plebiscito realmente quedó en los hombros del PIT-CNT, que comprobó que puede juntar una gran cantidad de firmas, ¿no? Enorme, porque además no lo logró Cabildo Abierto, no lo logró... No, Cabildo Abierto no lo logró. También, como te digo una cosa, te digo la otra. No estaba mal la idea de plebiscitar la entrada en la intendencia, ¿no? No estaba mal la idea, pero de alguna manera termina instalándose la idea de que es la izquierda la que le da, no es el Frente Amplio el que obtura la posibilidad de un plebiscito para que se entre a las intendencias con el sistema del concurso que está en el resto de la Administración Central, cuando yo misma en mis 10 años de Senado 2 veces vi al Frente Amplio presentar un proyecto para eso. Entonces, nada, quería decir esto porque a veces queda como la izquierda la culpable de que esto no pasa cuando la izquierda presentó ya muchas iniciativas para eso. No creo que el Frente Amplio enfrente un riesgo porque en el medio de la discusión se dé la discusión sobre el plebiscito. Discutámoslo. De cualquier manera, además el plebiscito está instalado. Y yo creo que muchísima gente va a votar. El problema de los plebiscitos no es que muchísima gente vaya a votar. ¿Casa Grande tiene posición? Casa Grande, por supuesto que tuvo posición favorable a la juntada de firmas. Ahora tendremos que discutir lo del plebiscito, para lo cual yo creo que hace falta un montón de información y sobre todo discutir esta forma en que el plebiscito se rodee de un diálogo social más amplio, que es una idea que hay que recogerla, de un diálogo social más amplio sobre el tema de la seguridad social en este país, que va a seguir siendo un tema porque es un país de población envejecida y entonces siempre vamos a tener ese problema con nosotros, pero no lo considero para nada riesgo. Creo que el Frente Amplio tiene buenas chances de ganar la elección, pero todavía son chances. Y por supuesto que no creo que Carolina sea una candidata de riesgo para el Frente Amplio, todo lo contrario. Cuando la apoyamos, no la apoyamos solamente porque confiemos en sus capacidades, sino que también la apoyamos porque confiamos en que es una figura capaz de llevar adelante una espléndida elección y un mejor gobierno. Gracias, Constanza Moreira, por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias a todos y todas los que nos están viendo. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Mete una, afirma tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos. Mete una y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte. Dale, mete una, afirma tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Pero si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. El viernes de la semana pasada, a las 6 de la mañana, ingresó al puerto de Montevideo un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos sin autorización del Parlamento con personal armado. El buque fue recibido por la embajadora de los Estados Unidos y por autoridades de la Armada y permaneció en nuestro puerto más de 48 horas hasta el domingo a las 10:30 de la mañana. El problema que después tanto el ministro de Defensa Nacional, Armando Castelldebat, como el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, han querido instalar como un error administrativo, supone una grosera violación a la Constitución Nacional que establece en su artículo 85, creo 86, que no puede entrar personal armado de un país, de otro país, al Uruguay sin autorización del Parlamento. Y estamos hablando de un caso que es mayoritariamente ignorado por la ciudadanía, aunque la bancada del Frente Amplio se apresta ha convocado y se apresta a recibir a los 2 ministros en el Parlamento para dar explicaciones, pero que debería terminar con la destitución o renuncia si se quiere en su defecto una destitución de los 2 ministros. Y yo voy a tratar de explicar por qué esto es una gravísima lesión a la soberanía nacional que demuestra hasta qué punto los orienta un cipallismo vergonzoso. Miren, en el año 2022, en junio de 2022, un avión venezolano que tenía tripulación venezolana
y también iraní, porque era un avión que Venezuela le había comprado a Irán, el avión de Entrasur, se pidió autorización para descender en el puerto de Montevideo, para aprovisionarse, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en ese entonces, prohibió el aterrizaje del avión venezolano, un avión del Estado venezolano, país con el que tenemos relaciones diplomáticas, porque había recibido, según dijo él, información de inteligencia de que era un avión que andaba en cosas raras. Naturalmente la información de inteligencia, o la información que recibió, si es que recibió un informe de inteligencia, efectivamente Javier García, y no actuó nada más que por reflejo colonizado, fue información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que por cierto, cuando ese avión de Entrasur terminó recalando en el aeropuerto de Seiza, en Argentina, se encargó de que fuera secuestrado en Argentina y finalmente llevado a los Estados Unidos, donde fue desguazado, configurando el robo de un avión al Estado Nacional venezolano. ¿Por qué traigo a colación este hecho? Porque en ese momento bastó un informe secreto de la inteligencia estadounidense para que Javier García prohibiera el aterrizaje de un avión de un Estado soberano con el cual tenemos relaciones diplomáticas. Y en este caso, un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos, un buque armado hasta los dientes, un buque que pertenece, por cierto, a las fuerzas militares de los Estados Unidos, ingresó al puerto de Montevideo sin haberse cumplido el trámite obligatorio de pedir autorización al Parlamento. No puede caber ninguna explicación de error administrativo cuando se configura una flagrante violación a la Constitución Nacional, y además tengo dudas de que efectivamente las cosas hayan sido ese tal error administrativo que están diciendo o cantando los ministros. ¿Por qué? Porque la embajadora de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, que tiene su cuenta de Twitter, anunció días antes, por lo menos un día antes, mañana llega el buque, y agradeció explícitamente al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber permitido, por haber hecho las gestiones para que ese buque llegara hasta el puerto de Montevideo. Es más, el buque salió de la costa este de los Estados Unidos, disculpen, con destino a Montevideo, navegando más de 8.000 kilómetros a partir de esas gestiones. O sea, no fue un buque que se encontró con una situación en alta mar que le obligó a pedirle al Uruguay, por favor, déjenme acercarme a sus costas porque necesito aprovisionarme o reparar algún desperfecto o alguna razón subrepticia que obligara al ministerio a altas horas de la madrugada a tomar una decisión sí o sí sin cumplir con... No, fue una planificación. Y es un buque que además explicita dentro de sus cometidos facilitar el cumplimiento de la ley, y no dice de la ley de qué país, para que no haya pesca ilegal en aguas extraterritoriales o territoriales de los países de Sudamérica. O sea, es una forma que tiene Estados Unidos, estos buques de la Guardia Costera, de tratar de trabajar en sus problemas diplomáticos fundamentalmente con China. Y Uruguay lo sabía. Y lo dejó entrar igual al puerto de Montevideo sin autorización parlamentaria para después cantar que fue un error. ¿Por qué considero que esto es tan grave? Primero, porque no exime el desconocimiento de la Constitución, no te exime de la obligación de cumplirla, y mucho menos a ministros. Pero además a ministros que conocen la Constitución y que no pueden decir que simplemente se olvidaron o que fue un problema de papeleo, porque estamos hablando de un buque con personal armado de los Estados Unidos, que además es recibido en puerto por la embajadora. ¿Cómo ingresó la embajadora al puerto? Porque hay que pedir autorización para entrar ahí. Y por autoridades de las Fuerzas Armadas Uruguayas, en particular de la Armada Nacional. Y es obvio que las autoridades de la Armada Nacional no pueden recibir a una tropa extranjera en un puerto sin autorización del Ministerio de Defensa. Pero es que es imposible de concebir, es imposible de creer, implicaría un desconocimiento de líneas de mando, no existe eso. No sería un solo error administrativo, sería un conjunto de errores entre los cuales se contaría que la Armada Nacional
recibió tropas extranjeras en el Uruguay sin autorización del ministro, al margen de que entró al puerto un barco sin autorización del Parlamento, violando un artículo importantísimo de la Constitución. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque la diferencia entre el ingreso de tropas armadas con autorización parlamentaria y el ingreso de tropas armadas sin autorización parlamentaria en un país soberano es la diferencia entre un invitado y un invasor. No es un detalle menor, es básicamente donde se constituye la soberanía nacional. No puede haber soberanía nacional si entran ejércitos extranjeros sin autorización. Ningún ejército extranjero ingresa a un país sin autorización, salvo que esté invadiendo. Es que no puede haberlo, no puede darse esta situación, y mucho menos puede explicarse a través de errores administrativos. Es un disparate. Pero si fuera efectivamente un error administrativo, y no uno, sino una cantidad ingente de errores administrativos que incluyen errores del Ministerio de Defensa, errores del Ministerio de Relaciones Exteriores, incumplimiento de la línea de mando de la Armada, todo junto, tienen que ser destituidos igual por incompetentes. Porque ¿cuál puede ser la función del Ministro de Defensa Nacional si no defender la soberanía? Es que está en la tapa del libro, lo primero que tiene que hacer un ministro de Defensa Nacional es impedir que ingresen tropas de otro país al nuestro sin autorización. No puede cantar. Imagínense ustedes que fuera un buque armado de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Ustedes se creen que hubiese entrado al Parlamento sin autorización? Es más, ni siquiera hubiese solicitado autorización al Ministerio de Defensa porque habría un informe del Departamento de Estado, del Pentágono, diciendo que no lo dejen entrar, y bastaría para que no lo dejaran entrar. Como bastó ese informe secreto de inteligencia norteamericana para que Javier García le cerrara el espacio aéreo a un avión venezolano civil, además. Un avión del Estado venezolano civil. Imagínense que un buque de la Armada China quisiera ingresar, o iraní, quisiera ingresar al puerto uruguayo sin autorización parlamentaria. Además de que configuraría seguramente un incidente diplomático. Este tipo de cosas son escandalosas. Y no pueden entonces simplemente los ministros ignorarlo y tratar de pasarlo como un error. Está muy bien el Frente Amplio diciendo que deben renunciar a esos ministros. Está muy bien la bancada del Frente Amplio. Y también debemos asumir, o al menos creo que vamos a tener que aceptar, que cuando comparezcan en el Parlamento la coalición va a cerrar filas y va a tratar de venderlo como un error. Pero es un error que se da en el contexto de otros hechos políticos que deben ser destacados. Ya les mencionaba el de Javier García impidiendo el ingreso al espacio aéreo del avión venezolano. Pero no olvidemos la actitud del propio presidente de la calle Pou, que se reunió en Uruguay con el entonces presidente del BID, Clever Carone, presidente puesto por Trump a cargo del BID, y votado por la calle Pou, pese a que en ese momento el canciller Talvi y el propio expresidente Sanguinetti y otras autoridades políticas de la coalición le dijeron: es un disparate, estás violentando una tradición que es votar latinoamericanos para ese cargo y es un acto completamente de entreguismo. Lo votó igual. Clever Carone hizo una gira antes de ser destituido, hay que decir, el expresidente del BID corrupto, destituido por corrupción y por sus arreglos personales. Creo que no había sucedido nunca antes en la vida una situación de ese estilo. Hizo una gira donde pasó por Paraguay y pasó por Uruguay, y ni bien estuvo en esos dos países, 24 horas después viajaron el presidente de Paraguay, Abdo Benítez en ese momento, y el presidente uruguayo, la calle Pou, a la cumbre iberoamericana, creo que fue en México, no recuerdo, fue en Centroamérica, a hacer un escándalo los dos concertado contra Cuba y contra Venezuela. Claramente encargado por ese hombre que había sido designado por Trump, y lo dijo explícitamente, para poner el BID al servicio de la estrategia de aislar el eje del mal, que era Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso Clever Carone no era cualquier funcionario, era justamente un funcionario cubano-americano, con todo lo que eso implica dentro de la política exterior estadounidense. Entonces, tenemos a la calle Pou reuniéndose con tipos así para después hacer varios escándalos, porque no hizo solo uno. Hizo, me acuerdo aquel en esa cumbre cuando estuvo con Carone al día anterior, ¿sí? Y después Carone salió a decir que el BID iba a privilegiar a Uruguay en el marco de préstamo, que obviamente nada de eso sucedió. Tenemos a Javier García impidiendo que un avión venezolano aterrizara en Uruguay y usara
cielo, espacio aéreo uruguayo cuando era un avión estatal y civil, y ahora tenemos a este gobierno autorizando el ingreso de un buque armado de los Estados Unidos sin siquiera cumplir con el proceso constitucional de pedir autorización parlamentaria. ¿Saben por qué actúan así? Actúan así porque tienen un grado de colonialismo en la mente. Verdaderamente son cipayos. Creen que tienen el reflejo de decirle que sí a cualquier cosa de los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos no tuvo ni siquiera el pudor de callarse la boca y agradeció, y no es que borró el tuit, lo pueden buscar. Agradece al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Armada por haber hecho posible esta visita no autorizada. A ellos no les importa nada, ellos saben que actúan así. Y a nuestro gobierno tiene un reflejo que es de un nivel de vasallaje que es escandaloso. Bueno, estos dos ministros tienen que ir al Parlamento y deberían terminar renunciando o siendo destituidos, porque es una gravísima lesión a la soberanía nacional. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Por favor, recuerden poner me gusta y en el canal Región, que es el caso del canal que amablemente nos ha permitido usar su plataforma, y difundan, porque puede haber todavía mucha gente que no esté enterada del asunto, de que nos hackearon y que estamos saliendo por este canal de manera provisoria, alternativa, y es bueno que se enteren, así nos pueden ver hasta que resolvamos el tema del hackeo, que nuestros técnicos están trabajando en eso y lo van a resolver, pero puede demorar un par de semanas. Entonces sería bueno que difundan entre sus contactos, entre sus amigos, de modo de que la gente se vaya enterando de que estamos saliendo por esta vía. Estamos ya en el Café con Poppy. Un gusto recibirlo, como siempre. ¿Cómo andas, Poppy? Bien. ¿Cómo estás de tu gripe? Me ha recuperado. No, el otro día llovía. Sí, pero eso, muy mal, Fernando Pereira. Dijo que cantaste gripe. Canté. Yo creía lo mismo, Poppy. Y ahora te veo recuperado, con el pelo cortadito. Dije, y se hizo chapa y pintura. Estaba bravo ese viernes, ¿no? Poppy, tenemos bastantes cosas para hablar. Ya estamos en el mes de mayo. Hemos ingresado en el mes previo, en las vísperas El de la quinto elección. mes del año, sí. Y además el mes que vamos a estar viajando a Portugal y España, el norte de España y Portugal. Creo que quedan algunos lugares, en el 092-982-986 podés averiguar información. El 25 de mayo estamos partiendo, así que los que todavía están ahí, que estaban pensando en tomar una decisión, bueno, busquen esa información en el 092-982-986 y si pueden, anótense, va a estar bueno. No es mucho lo que queda un poquito de espacio, no sé si son 4 lugares o algo así, pero todavía pueden hacerlo. Poppy. El 17 de mayo, cumplo con todas las informaciones. Y recuerden que el 17 de mayo, viernes, para lo cual quedan 12 días, vamos a hacer el aniversario de Legítima Defensa en el Galpón. Es un viernes, a partir de las 19:30 pueden estar ahí, a las 20 empieza el programa porque se emite en vivo. Lo único que tienen que llevar es un alimento no perecedero para ese homenaje, ese aniversario donde además le vamos a hacer un homenaje, ¿sabes a quién? Poppy. A Selmar, que cumpliría 100 años el próximo 20 de mayo, fecha en la que se cumple también un nuevo aniversario de su asesinato allá en Argentina. Lo mataron el 20 de mayo de 1976, hace ya 48 años, y cumpliría 100 años, y entonces vamos a aprovechar para hacer un homenaje a Selmar, una figura inolvidable de la política uruguaya y de la izquierda uruguaya, fundadora además del Frente Amplio. Así que va a estar, yo creo que va a estar muy bueno el programa y además va a estar buena la celebración y va a estar bueno e interesante ese homenaje. Bueno, Poppy, hablemos de lo que ha sucedido esta semana. 2 hechos que me parecen destacadísimos. El primero, el sábado pasado, el PIT-CNT entregó 430.000 firmas que permiten, que es indudable que van a llevar a hacer plebiscito de la reforma de seguridad social. Y el otro hecho, un hecho mucho más triste, un hecho triste, de hecho, el día lunes. La conferencia de prensa de Pepe. Al mediodía, Pepe hizo una conferencia breve, hizo Pepe Mujica, anunciando que le había encontrado esta lesión tumoral en el esófago, luego se confirmó que era un cáncer de esófago, que no tenía metástasis, ya esta semana va a comenzar la radioterapia en la clínica COR, en la clínica fundada por Tabaré Vázquez, donde dirige Álvaro Vázquez,
y donde van a llevar adelante el tratamiento en el estándar científico más alto. Lo que Raquel Panone, la médica personal de Pepe, dice, bueno, que Pepe es una persona de 88 años, cumple 89 el 20 de mayo, por cierto. Se evalúan, bueno, dos propósitos, ¿no? El propósito curativo, la intención curativa con la radioterapia, o en su defecto la intención de una sobrevida larga y además con la menor cantidad de secuelas, efectos secundarios posibles, ¿no? De agresiones farmacológicas, digamos, ¿no? ¿Qué te pareció esa intervención de Pepe? La verdad que en esos minutos lo que habló, además de que lo vi muy entero, lo vi haciendo un discurso... Sí, pero fue conmovedor para la gente, ¿no? Y además fue un discurso muy, muy claro de Pepe, dirigiéndose sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí. Además tuvo repercusión en todo el mundo, ¿no? Y sí, es Pepe, ¿no? Pero que en un momento donde vos tenés una enfermedad así, que te encuentras una enfermedad así, salgas y digas un discurso así, tan aferrado a la vida y tan mirando para adelante, además de decir que él se iba a mantener militando, cosa que nunca, creo que ninguno de nosotros dos hemos dudado, me pareció además para la gran responsabilidad que tiene una persona de semejante prestigio a nivel mundial, con creces él hizo como el discurso que había con la que hacer, trayectoria, ¿no?, de Pepe, ¿no? Porque más allá de diferencias que pueda haber, que yo cuando joven las tuve con su barra, es toda una vida dedicada a los demás, digamos, ¿no? Y sí, son más de 60, y además 65 años de con una militancia. cosa que es muy importante verla también, más allá de coincidir, de las coincidencias con su pensamiento político e ideológico, el vivir como se dice. Y Pepe Díaz sí, vive como predica, como piensa y como siente. Ligero de equipaje, como dice Machado, y él repite, ¿no? Y además aferrado a las cosas a la militancia por un lado, pero también a esa labor que nunca ha abandonado, ¿no? De labor cercana a la tierra, ¿no? Pepe todas las mañanas, ahora a esta edad, sale a cultivar la tierra, a seguir el tractor, a seguir, bueno, sus cultivos, cosechar. Es una persona, es impresionante eso. Tiene una energía más vital que, bueno, es conmovedora, pero es hasta envidiable, ¿no? De una persona... Sí, un detalle que es menor, pero viste que Da Silva, el senador suplente de García, dijo que le envidiaba el tractor Jordito, de él salía a trabajar todos los días, ¿no? Sí, el tractor que le regalaron, sí, lo vi a Da Silva. Pero me pareció un tuit, porque Da Silva siempre es el fango, pero esta vez estuvo, me pareció que estuvo, en cierto sentido, hasta cariñoso. Me cayó bien ese tipo, aunque no ese tipo de tuit, ¿no? Porque uno podía esperar cualquier cosa. No he visto tuit de Graciela Bianchi que me imagino que serían cualquier cosa. No lo va a hacer. Tal vez lo une el hecho de que Da Silva también hace una gran prédica sobre el tema del campo y eso, y Pepe es una persona que está aferrada realmente a la tierra y a los bichos y a los cultivos y es así, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que se supo este lunes. Pepe va a mantener actividad de campaña en la medida que pueda hacerlo. Empieza la radioterapia, radioterapia el martes, creo, ¿no? Sí, esta semana, sí, no sé exactamente qué día, ¿no? Y después el 1 de mayo recibió ahí en el Quincho de Varela, empieza una cuadra, ¿no? 2 cuadras de su casa, recibió a amigos como Enero Rada, que es muy amigo de Pepe, a Mario Carrero, artista, pero también a Yamandu Orsi, a Fernando Pereira y a otra serie de allegados. Estaba Diego Canepa, que fue su secretario. Y lo recibió y la verdad que se lo vio muy entero y de ánimo, además. Importante eso. Y hay que mencionar la cantidad de mensajes internacionales que recibió, ¿no? Lula, Cristina Fernández de Kirchner, presidentes de todo el mundo, Evo Morales, Miguel Díaz-Canel. Alejandro Sanz, cantante. Y sí, ese me sorprendió, pero Alejandro Sanz, ¿no? Ni hablar, artistas y personalidades de todo el mundo,
confirmando una vez más que es probablemente la persona de mayor prestigio que tiene el Uruguay en el mundo, o que ha tenido alguna vez, por lo menos en la política, ¿no? Sí, decían, por ejemplo, que cuando vos decías Uruguay te decían Suárez y Mujica. Es impresionante eso, ¿no? Pero bueno, vamos a esto que habíamos mencionado al principio, las 430.000 firmas de PIT-CNT, que después, el 1 de mayo, en un acto bastante multitudinario sobre la calle Libertador, en una locución además larga y muy conceptual de Marcelo Abdala, hizo una gran defensa de este plebiscito, en el marco de los cuestionamientos que se ha recibido, y de esa proeza de reunir las firmas. El PIT-CNT se mete no tanto en la campaña electoral como en la campaña plebiscitaria, sí, y sienta sus argumentos. Una sola referencia al discurso, que me pareció interesante, otro planteo, que es muy fuerte en el PIT-CNT, el del cambio de la matriz productiva, ¿no? Y el de la reducción del horario, de la reducción de la jornada laboral. Bueno, entonces, conversemos un poco de esto, del plebiscito, antes de seguir con el plebiscito. A mí lo que me parece importante es que se haya juntado esa cantidad de firmas, que es la mitad de lo que se consiguió en la LUC, ¿no? Pero con algunas diferencias muy importantes. 2/3 del FA no estaban a favor del plebiscito. Eso, por lo menos de la dirección del Frente. La dirección del FA, sí, claro. 430.000 firmas, que sí que mucha gente del FA trabajó y votó y firmó. Eso. Y tampoco todo el PIT-CNT estaba en eso. La mayoría sí. Pero me parece que hay sindicatos que yo no sé si juntaron. Creo que no. Y es importante. Y además habla de una cosa que decía Botinelli, ¿no? Cómo reacciona el abajo a algunas cosas, ¿no? Porque ahora además le va a costar, el frente necesita, para tratar de que se sintonice con... Ahí se va a ver la sintonía de la dirigencia con la gente de base, que vote más de 400.000 en las internas. Esto es un piso. No tiene nada que ver el firmado por el plebiscito y lo otro, pero desde el punto de vista de la gestualidad, o de la gestualidad no, del alineamiento, de la sensibilidad, de la cohesión entre la base del FA y su dirección, va a ser importante que vote bien en las internas. Y esta es una vara que se le pone a ese desafío, ¿no? Es una vara alta, ¿no? Fernando ya nos dijo a nosotros la semana pasada, acá mismo, en Legítima Defensa, en segunda dosis, que alcanzaba las firmas, el Frente Amplio va a rediscutir el tema, aunque después de la interna. Que tiene un cierto sentido, porque si vos ves cómo están alineados los sectores que acompañan el plebiscito y los que no acompañan el plebiscito, ves que la candidatura de Carolina Cosa recoge el apoyo de los sectores que acompañan al plebiscito, ¿no? No todos. No todos los sectores que apoyan a Carolina acompañaron al plebiscito. No. Pero todos, o la mayoría inmensa de los sectores que acompañan al plebiscito, apoyan a Carolina. Salvo esa. El encuentro... No, espacio es el demócrata amplio. No, pero me refiero... No, tampoco Casagrande ha tomado decisión. No, en la firma estoy hablando yo. Ah, bueno, puede ser, sí. Y los sectores que apoyan a Yamandú, por lo menos la mayoría, no apoyaron ni siquiera la recolección de firmas. Entonces creo que eso es lo que orienta a Fernando Pereira a decir hay que discutirlo después de la interna, porque si no esto va a contaminar no sé, pero va a mezclarse con la elección interna, ¿no? Sí, contaminado va a estar. El problema es si lo haces explícito. Yo no sé si es contaminar, porque es un hecho político y es obvio que forma parte de una discusión interna también. Es insolayable eso, saber que va a estar. Ahora el problema es no transformarlo vos en un problema, ¿viste? Por eso me parece que lo dice Fernando para después es razonable, ¿no? También creo que para después lo ha dejado Cose. Cose apoyó la recolección de firmas, firmó, porque consideraba que era un tema que debía ser plebiscitado, pero no adelantó una posición definitiva sobre el fondo del asunto. Que dice que va a definir después también, ¿no? Me parece que se va a tomar el tiempo para ver, porque claro, también trato de interpretarlo, entenderlo políticamente, como
qué tipo de reflexión política hace la ingeniera Cose. Dice, si gano la interna y soy candidato a la presidencia, debo contemporizar un Frente Amplio que respecto a este tema tiene posiciones muy discordantes. Entonces, adelantar una posición es como complicado, ¿no? Para ser después la candidata de la coalición, del Frente Amplio como coalición, ¿no? No sé, me imagino que viene por ahí el asunto. En ese sentido, Orsi la tiene más fácil, porque si él ganara la interna, igual sabe que la mayor parte de los sectores tenían una posición contraria, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves la interna del Frente Amplio? Yo vi una encuesta el viernes el que publicó la diaria, creo que es de la oficina, ¿cómo se llama? De percepción, la usina de percepción ciudadana. Hay una diferencia de cerca de 10 puntos entre Orsi y Carolina, ¿no? ¿Para la interna o para la nacional? Para la interna. Pero, si no recuerdo mal, puedo fijar ahí en el celular, pero hay que ver cómo influye el hecho que Mario Vergara se bajara de la candidatura y apoyara a Orsi. ¿Qué trasvase de votos hay ahí, no? Sí, si es que hay trasvase o no, porque tampoco queda claro en las encuestas, ¿no? Hace poco apareció una encuesta de Cifra, sí, que midiendo, comparando antes y después, sí, además no daba que crecía Yamandú a expensas de ese apoyo de Mario Vergara, sino que se acercaban, ¿no? Sí, yo creo que todavía era muy temprano para medir el efecto. El efecto, ¿no? Hay que ver, capaz que no hay efecto, pero Viste que en el Partido Nacional también se dio un crecimiento, de acuerdo a algunas encuestas de Laura Raffo. No tiene chance por hoy. Incluso la de viernes de la usina le da una ventaja mayor todavía a Delgado. Novedoso ahí es que Sartori apoyó a Delgado, ¿no? Dijo, no voy a ser candidato y apoyó a Delgado. Lo dijo que algún día va a ser presidente. ¿Te parece? Vos vas a decir que no, o no sé qué me vas a decir, pero ¿viste este fenómeno de Ojeda en el Partido Colorado? ¿Viste que hubo un tuit promocionado de Acosta y Lara, un candidato marginal dentro del Partido Colorado, llamando a que los candidatos se pusieran de acuerdo para parar el fenómeno Ojeda, que iba a ser la muerte del Partido Colorado? Lo ve como un infiltrado, ¿no? Lo ve como una especie de Sartori, ¿no? En el sentido de viene con guita, sí, y además considera que su líder máximo es la calle Pou. La calle Pou, por eso. ¿Y vos creés que esto es una operación de la calle Pou? ¿O de algún modo se está quedando el herrerismo con todo el Partido Colorado? Yo no sé. Sacándole dirigentes, por ejemplo, a Cabildo Abierto, como Elsa Capillera, orientando apoyos. Ahí me pasa que está un poco el Partido Colorado, ¿no? Es muy infiltrable, ¿no? Por una persona como la calle Pou, que además tiene un poder bárbaro. Vos fíjate, una de las cualidades que tuvo en su accionar político la calle Pou es dejar al Partido Nacional como el único importante dentro de la coalición, ¿no? No hay contrapeso ninguno ahí. Hasta Cabildo, o sea. Fíjate que ¿Y eso es electoralmente conveniente para el herrerismo? Porque uno tiende a creer que si vos querés ganar, y además querés ganar en un balotaje, porque no tienes ninguna chance de ganar en la primera vuelta, necesitas que todos tus respaldos de coalición sean fuertes, y no que se debiliten todos a expensas tuyo, ¿no? Sí, pero es la práctica que ha tenido. Fíjate que nunca le hizo caso a la reunión de los líderes. Hizo todo lo posible para que Talvi se fuera y Talvi se fue, ¿no? Yo paso ahora Talvi saludó a Ojeda, ¿no? Es raro también, ¿no? Aunque Ojeda estaba con Talvi, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero el candidato de Ciudadanos es Robert Silva. Es Robert Silva, sí. Le saca el... Sí, no sé cuánto importa a esta altura Talvi, ¿no? Sí, importa. No sé si importa, pero es algo fuerte, ¿no?
Sí, pero es un tipo que se fue, ¿viste? Está viviendo en España. ¿Está viviendo en España? Sí, está trabajando en un centro económico ahí. Un think tank. ¿No? 2x3 ha escrito alguna cosa. Pero no sé cuánto. Yo me pregunto cuántos electores no se sintieron defraudados con lo que hizo Talvi, ¿no? Y supongo que varios. Ahora bueno, está. ¿A qué iba con mi reflexión politológica? Que si se te deteriora me refiero, cae mucho el Partido Colorado y cae mucho Cabildo Abierto. ¿Qué pretende la calle Pou? ¿Que el herrerismo tenga el 50% de los votos de este país? El herrerismo tiene un techo, que yo no sé si no está ahí en 30. Algunos dicen que puede llegar a 32, pero más de eso es muy difícil. Sí. Ponerle que llegara a 35 a expensa de que se destruyeran el resto de sectores. Está bien, pero yo creo Porque quedas muy lejos de la visión nacional de la nación. Él está construyendo un liderazgo, ¿no? Sí, pero ¿un liderazgo para qué? ¿Para ganar la elección en 2029? Puede ser. Pero más un liderazgo regional. Porque vos fíjate, esto que dijo en este encuentro de ultraderecha que hubo, yo creo que él tiene la intención de ser el líder de la derecha moderada del continente. ¿Moderada en qué sentido? Que no es Bolsonaro ni es Milei, ¿no? Pero va a los encuentros ultraderecha, Va a los encuentros, claro, sí. Pero, yo qué sé. No le veo otra explicación, porque además, es cierto, crece mucho, que el Partido Nacional se mantiene como está, no parece interesarle, vos escuchás en el frente que te dicen, no, en el frente importa que crezca el espacio socialdemócrata, importa que crezca el espacio marxista, importa que acá no. Acá, además, hay propios pecados del propio Partido Colorado, ¿no? Sí. ¿No? Que ha perdido perfil, ha perdido todo, ¿no? Yo no sé si vamos a ver el descaecimiento definitivo del Partido Colorado. Pero es que es un problema de orden histórico, Popi. El Partido Colorado fue el partido más importante de este país mientras lo gobernó el vallismo de Valle. Claro. O los que se decían vallistas de Valle y Ordóñez. Porque de algún modo representaba, en una estructura de partidos tradicionales, durante décadas, el progresismo del sistema político contra el herrerismo. ¿Sí? El vallismo contra el herrerismo. Cuando el Partido Colorado tuvo el gobierno de Sanguinetti, los dos gobiernos de Sanguinetti, de todas maneras Sanguinetti era un estatista, muy conservador, pero más... Acordate que votó contra la ley de privatización de las empresas públicas. Y con la seguridad social, acordate también, la papeleta rosada. Ahora, yo no sé, mirá... Pero cuando lo agarró Jorge Valle, sí, que fue la introducción del liberalismo en el Partido Colorado, el Partido Colorado sí se destruyó. Claro, pero vos fíjate, yo estaba pensando en una cosa. Todos los que tenían una especie de reserva vallista se fueron para Frente Amplio. ¿Qué pasó en Italia, por ejemplo, con el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano o con el Partido Comunista? Desaparecieron, ¿no? ¿Qué pasó en Francia con el gaullismo y con el Partido Socialista? Desaparecieron. Yo creo que los partidos que más se mantienen en el mundo son los uruguayos, Nacional Colorado, y en Estados Unidos, ¿no? Republicano y demócrata, y en Inglaterra conservadores y laboristas, ¿no? Después ha habido y yo no sé, el problema es que hay que ver la evolución del Partido Nacional, porque también la realidad política le está dejando poco espacio a la centro derecha. Vos podés decir, bueno, el Partido Colorado con una pata vallista es centro derecha. Es que no tiene razón de ser desde el punto de vista histórico el Partido Colorado hoy. Porque el Partido Colorado tenía razón de ser cuando reflejaba la posición progresista dentro de una estructura tradicional, ¿no? Socialdemócrata de algún modo,
Lo representaba el vallismo anterior, el vallismo de Valle de Ordóñez, si querés, hasta el de Luis Valle. Pero cuando pasó a ser una expresión más del neoliberalismo, dejó de tener razón de ser para los propios colonos. Se fueron masivamente hacia el Frente Amplio. Claro. Y el wilsonismo, de algún modo, se conservó porque durante un tiempo, dentro del Partido Nacional, el wilsonismo fue la fuerza fuerte. La calle Larrañaga. Pero después que Larrañaga también, o sea, que el wilsonismo fue cayendo, ¿no? Se fue conformando una especie de superderecha ahí que... A Larrañaga le ganó Sartori en la interna, ¿no? Lo que ha quedado es una derecha liberal. Pero ¿Cuál es la diferencia entre Ojeda y Álvaro Delgado? Si los tuvieras a dos como dos candidatos de la... Lo que más moderado Álvaro Delgado. Uno es más joven, más galán, el otro es cosa, pero ideológicamente, ¿cuál es la diferencia que vos le ves? No. Uno es más urbano, el otro habla que se la tira de campero, como hacen los blancos, aunque es de Montevideo, ¿no? No, creo que es del interior, ¿eh? Álvaro Delgado. Sí, que nació. Es veterinario, ¿no? Colono trucho, como diría. Colono hasta que asumió el gobierno, ¿no? Pero yo no me doy cuenta, no hay diferenciación, son como muy perfiles similares, ¿no? Sí, en los planos de cómo plantarse frente a la economía y eso sí. Después, le escuché una declaración a Ojeda que me llamó la atención el otro día en el acto del 1 de mayo, que es que está a favor de que las jubilaciones mínimas sean igual al salario mínimo. Me llamó la atención, ¿no? Fue al acto. Sí. Él dice que iba al acto, pero no adelante. Ahora que es precandidato fue adelante. Iba porque acordate que era el abogado del sindicato policial, ¿no? El sindicato policial estuvo presente en el acto también. ¿Qué lío hay ahí en ese sindicato? En los sindicatos policiales. Dice que hicieron una fiesta ahí, creo que fue Preve el que lo hizo público, sí, eso, donde recibieron al ministro. No, pero volviendo al tema, yo creo que entre el herrerismo y el Frente Amplio le están dejando poco espacio a los partidos de centro-derecha, ¿no? Y después, Cabildo es otra cosa, ¿viste? Que también tiene poco espacio. El tema es... Para mí Cabildo está electoralmente, por las encuestas, inflado. Yo veo que ha caído tanto eso. Yo no sé si en el devenir de las circunstancias políticas el herrerismo no se transforma en una derecha más rancia, ¿no? Que ya lo es. Pero ha tenido algunas cosas ahí. Es decir... A mí me sorprendería si Cabildo llega... No sé si me sorprende, pero un senador le doy, pero más no. ¿Vos le das más de un senador? No sé. Yo creo igual que, más allá del peso de la historia, yo lo veo mejor plantado que el Partido Colorado, en posición, ¿no? en visibilidad, ¿no? Pero me puedo equivocar, de aquí a Pando, como se decía antes, ¿no? Porque... Fíjate, ha marcado postura en una cantidad de cosas. El Partido Colorado, ¿qué recordás vos de postura marcada? ¿Alguna en la reforma jubilatoria después? En el inicio del gobierno, cuando Ciudadanos y otros se opusieron a la desmonopolización de ANCAP, ¿no? Pero después no hay. Y un discurso negacionista de Cabildo Abierto también está dirigido a cierto público que existe en la sociedad. No es que no existe, existe. Si está encapsulado o no es otro problema, ¿viste? Pero existe. Pero ¿a quién le habla el Partido Colorado? ¿A quién le habla? No, ¿Cuál es su público objetivo, digamos? Yo trato de mirar las cosas de una manera que... Yo sé que la gente va a decir, este está loco, pero mira, ¿cuánto cuesta un senador en el Uruguay? En votos. 70.000 votos. 70.000, vos decís, yo tengo 2.700.000 electores, tengo para repartir 30 senadores, ¿sí? O sea que cada senador me cuesta un 3.3% de esos 270.000, ¿sí? O sea que son unos 80.000. 76, 80.000 electores, ¿sí? 80.000 electores son 3.3. Yo eso es lo que le veo, con suerte, por restos,
a Cabildo, un senador. Hoy, el Partido Colorado en las encuestas da 6 puntos, creo que da, ¿no? 2 senadores. Y 2 senadores. ¿Cuántos tiene ahora? Tenía 2 ahora ciudadanos. No, tiene más, si llegó a tener 10 y pico, 18. No, pero tiene 2 ciudadanos. Y ballistas tiene. Ballistas tiene, y la 15 también. Sí, no sé cuántos tiene, pero 4 o 5 debe tener, 4 ¿no? o 5. Sí, 4 o 5, porque tiene 10 el Partido Nacional, 5 y 3, ¿no? O 4, no me acuerdo, en total son 17, ¿verdad? Los de la coalición. Pero, ¿estás escuchándome? Es la cuenta que estoy haciendo. Ponele que llegara al 6, 7%, 8% del voto. Ponele que tuviera 3 senadores. Me parece mucho. Hoy el Partido Colorado como lo ve, ¿no? Ahí tenés 3 más 1, 4. Por lo cual, para ser mayoría parlamentaria, el Partido Nacional debería crecer 2 senadores. De los 10 a 12. Y eso significa tener prácticamente 6 o 7 puntos más que los que tuvo. A 28, ¿no? Y tendría que llegar a 34. Yo no lo veo por ningún lado. Salvo que coman esa pecera. Pero hay que subir, porque ese es el techo histórico del herrerismo, ¿no? Sí, pero las encuestas dan que la coalición está más o menos cerca. Él sigue siendo la mitad, una mitad. En un balotaje, pero cuando vos lo ves en las encuestas, ves que toda la coalición no suma 40 puntos, 41 puntos, suma 42. Sí, 42, 43. Pero yo digo, ¿de dónde va a sacar votos? No le va a sacar votos al FA, el Partido Nacional. Pero vos te das cuenta cuando son 42 puntos en el Senado. Son 12 senadores, 13 senadores. Ponele que por cosas, porque hay indecisos, llegues a 14 senadores. Pero es muy difícil llegar a 16, que es la mayoría. No, pero ¿dónde estamos? Lo que yo te digo es, perdón. ¿de dónde va a crecer el Partido Nacional? No sé. De la coalición. Crece desde ahí, claro, porque ¿de qué voto le va a sacar a la izquierda? No, le veo un panorama raro, esa estrategia de la calle Pou. Creo que leía a Luis Costa Bonino, que desde París escribió que la estrategia de la calle Pou es para potenciarse él para 2029, pero para pasar por arriba de la coalición, de todos los partidos, quedarse con el Partido Colorado. Pero lo hizo en el gobierno, nunca le dio pelota, nunca, hablando pronto, nunca le hizo caso. Siempre, te acuerdas lo que decía Botinelli, es radial su forma de gobernar, es presidencialista. Nunca reunió a la coalición, a los cabezas de lista, digamos, nunca los reunió. Pero si todo parece que indicar que Ojeda, en virtud de su gran campaña publicitaria, va a ganar esa interna, Ojeda, que es un tipo que ha dicho que su líder político es la calle Pou, entonces la calle Pou va a tener 2 partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Qué van a hacer? Pan con pan. Ahora, viste que yo creo que eso electoralmente es un disparate. Cifras ni opción dieron votos de la interna. Creo que son tampoco coloradas porque es imposible medirlo, por el escaso caudal que tienen. Las muestras son de 1.200, 1.000 personas y ahí no encuentran. ¿Te acordás de las encuestas de la 2019? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo cuando tenía el FAP, no me acuerdo de los colorados cuando tenía. No, lo que quiero decirte es que las encuestas de 2019, sobre todo para el balotaje, daban al Frente Amplio perdiendo por 8 puntos y terminó perdiendo por 30.000 votos, que creo que llega a 1 punto, ¿no? Entonces, qué sé, yo creo que subestiman, en las últimas 4 elecciones subestiman a la izquierda, electoralmente, subestiman varios puntos a la izquierda. O sea que yo veo esta ventaja que tiene el Frente Amplio ahora y digo, si el Frente Amplio no se entra en una guerra fratricida, no comete muchos errores, la verdad que desde el punto de vista de la lógica me da la sensación de que, si bien creo que el herrerismo puede crecer, pero crece a expensa de la propia coalición. La pecera de la coalición, porque sí. ¿De dónde va a crecer? Y no sé. Dice, no, porque mucha gente dice, no, pero la calle Pou tiene buena imagen. Primero, la calle no es el candidato. Y segundo, la calle Pou tiene una buena imagen, pero tiene una buena imagen que está limitada por un techo. Hay un punto donde llega, pero hay un punto donde no va a llegar nunca, porque no toda la población es herrerista. Pero hay una cosa que dicen los políticos. La buena imagen de un presidente no se traslada a su partido. No obligatoriamente se traslada a su partido. Yo me acuerdo siempre el caso de la Bachelet, una excelente opinión en la población, y la concentración perdió con Piñera, ¿no? Sí, eso además es un poco así. No es tan fácil trasladarle votos a otro, ¿no? Claro.
Pero además esa estrategia me parece curiosa. Antes de cerrar, Poppy, hablemos de lo que ya nos había anunciado Georgina Mayo, que es el reexamen de la causa ante la Arena. A la reunión de nuevo, sí. Que lo pidió la presidencia de Antel por orden de la calle Pou. Es parte de la campaña electoral, ¿no? Es claro eso. Viste que la presidencia de Antel, para lograr la reapertura, dijo que tenía nuevos expedientes para integrar. Y eso fue lo que el fiscal dijo. Bueno, el código te permite agregar esos nuevos expedientes, pero no porque el fiscal haya leído eso y haya dicho, concluyo otra cosa, sino que, como vino acá la parte demandante a decir que tiene nuevos expedientes y que quiere una nueva diligencia, vamos a abrirle. Pero es claramente algo que termina en archivo, así como está planteado. Sí, pero igual juega, en la campaña electoral juega. Es parte del juego que plantea la derecha, ¿no? Sobre todo la calle Pou, que fue el que dio la orden de que volviera. Sí, eso es introducir la guerra judicial dentro de la campaña electoral, contaminarla un poco. Y sí, pues van a estar hablando de eso. Yo no sé cuándo resuelve el fiscal, no sé nada de... No, abrió eso que se tiene meses, ¿no? Es decir que va a estar hasta octubre, va a estar eso ahí, ¿no? Y va a ser difícil de instalar el tema, ¿no? Porque yo pensaba ahora con el reexamen que iba a ser la tapa y la verdad que ni siquiera llegó a tendencia. Puede ser un boomerang, ¿no? Creo que la gente ya lo cerró. No. Vamos a ver si lo logran instalar de nuevo. Pero han pegado con todo a Carolina, ante la arena, en la ciclovía. No hubo un accidente porque el chofer se distrajo, terminó arriba de los Ricarditos, ¿no? Ahí. Esto es espantoso, que hubo un accidente. Entonces, el mismo chofer dice, me distraje y me fui contra eso. Y bueno, si no tuviera la bicisenda, se iba contra la otra acera, digamos, y chocaba contra el auto. Bueno, Poppy, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Tal vez debíamos haber mencionado que el otro día hubo 6 homicidios en 24 horas. Yo nunca había visto un número así de homicidios en Uruguay. Y tampoco hablamos nada del tema de los adolescentes y el nuevo centro, ¿no? No, pero hablamos con Nilia Viscardi el viernes en Legítima Defensa. 6 homicidios en 24 horas es un número que yo no recuerdo. ¿Vos? No. Incluso uno apareció decapitado ahí en la casa, ¿no? Sí, que la policía lo tiene como muerte dudosa. ¿En serio? Sí, claro. ¿Decapitado o muerte dudosa? Dice que tiene mordeduras de perro, que puede haber sido el perro el que lo mató. Pero un perro va a decapitar. Pero la fiscal dijo que era un homicidio. La policía dijo otra cosa. Me mataste con eso. Sí, eso sí. ¿Muerte dudosa, un decapitado? Me hace acordar a cuando encontraban las partes de los cuerpos en diferentes lugares y decían que no... ¿Cómo era? Que era un descuartizado, pero no podía... Era muerte dudosa también, ¿no? Porque... ¿Cómo es que dijeron no era descuartizado? Usaron otra palabra, tipo... ¿Desmembrado? No. Como que habían encontrado... No sé, mal constituido, desordenado el cuerpo. No te rías, que era una desgracia tremenda, pero... Sí, ¿desordenado? Y yo qué sé. Poppy, bueno, nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado esta vez. En el caso de YouTube, por Canal Región, muchas gracias de nuevo, Canal Región. Difundan, por favor, que estamos acá. Va a quedar colgado el programa para que los que no han podido verlo. Gracias a los que nos han mirado por Facebook, por UCL y también por las pantallas de Cablevisión. Y bueno, recuerden, 17 de mayo hacemos el aniversario de Legítima Defensa en El Galpón. Soy Leandro Grilla, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.